Hola, el día de hoy hablaremos sobre cómo usar métodos numéricos para resolver problemas de ecuaciones diferenciales con valores iniciales y también sobre algunos aspectos de su programación. Los métodos numéricos de los que hablaremos el día de hoy son Euler modificado, Runge-Kutta de orden 2, 3 y 4. Así que comencemos definiendo una ecuación diferencial. Se le llama ecuación diferencial a la ecuación que contiene una variable dependiente y sus derivados con respecto a una o más variables independientes. Podemos identificar un problema de ecuación diferencial con valores iniciales cuando nos dan una ecuación diferencial, valores iniciales de x y de y también un valor final de x. Por supuesto, lo que nos queda por calcular sería la y final. Existen varias formas de resolver estos problemas. Los podemos dividir en tres: la extrapolación, la ponderación de pendientes y el proceso de integración. El día de hoy hablaremos únicamente de la extrapolación, ya que en él usaremos los métodos de Euler y de Taylor. Así que podemos empezar definiendo lo que es el método de Euler. El método de Euler consiste en dividir un intervalo que va desde x0 hasta xf en n subintervalos con un ancho llamado h. Aquí lo podemos ver, un intervalo que es este, que va desde x0 hasta, en este ejemplo, xy, y lo podemos dividir en los intervalos que queramos. La cantidad va a ser llamada n. Este ancho, como aquí podemos ver, va a ser llamado h. Sin embargo, el método de Euler y el de Euler modificado, que es con el que trabajaremos, son diferentes. En el método de Euler se asume que la derivada en todo el intervalo es la misma, y puesto que esto es un error, tratamos de minimizarlo en el método de Euler modificado usando una derivada promedio. Ahora vamos a hablar de las fórmulas, tanto de Euler modificado como de los Runge-Kutta de los órdenes ya dichos. Estas fórmulas que están aquí separadas son porque son repetitivas, se usan para todos los métodos. La forma de calcular las x va a ser esta que tenemos aquí. La fórmula de calcular la y inicial también es la que tenemos aquí. Esta última es para métodos de Runge-Kutta únicamente. Esta fórmula que está en negritas es muy importante, puesto que en nuestros problemas siempre vamos a usar la h o la n, que es uno de los datos que también nos deben dar en el problema. Si te dan n, usamos esta fórmula, restando el valor de x final menos n inicial y dividiéndola entre n para así obtener h. Si nos dan h, con un simple despeje algebraico podemos obtener n, pero es importante para poder continuar. Estas son las fórmulas que usamos para cada método. Esta es de Euler modificado. Esta y testada es la del promedio, es importante. Y ya esta es la y normal. Aquí tenemos la k1 y k2. En los de Runge-Kutta se varía el orden dependiendo cuántas k's va a tener. Obviamente el de orden 2, 2, aquí 3, podemos ver las 3. Y en el Runge-Kutta de orden 4 vemos las 4 k's y el cálculo de la y. Estas son las fórmulas que se usan para programar. Este será el problema que resolveremos. Pero antes de eso me gustaría hablarles de la programación del mismo, cómo se llevó a cabo. Lo hicimos en MATLAB. Aquí podemos ver nuestro programa. Lo primero que hicimos fue limpiar nuestro historial y borrar todo lo que tengamos para tener un inicio fresco. Entonces metimos un menú en el que nos da las opciones de elegir el método que deseamos usar, ya sea Euler modificado, RK2, RK3 o RK4. Puesto que el proceso de programación para todos es muy similar, voy a usar el RK3, que es uno como promedio, para poder explicar qué es el orden, cuál es el orden en el que se programa. Un poco repetitivo, pero volvimos a borrar todo. Entonces, lo primero que le pides al usuario es que meta la función o la ecuación diferencial. Después, el valor inicial de x, el de y, el valor final de x. Después, puesto que te pueden dar un valor de n o un valor de h según el ejercicio, le ofreces al usuario un menú para que él seleccione la opción según el dato que él posea. Dependiendo de la opción, es la fórmula que va a usar. Esta es la álgebra que se usa para despejar el dato que necesitamos. Después empieza lo más importante, que es el ciclo iterativo. Aquí debemos comprender cómo es que funciona para que te arroje todos los resultados. Vamos desde i hasta igual a 1 hasta n. Entonces empezamos.
Aquí, como podemos ver, nada más es el cálculo de las fórmulas. Metemos las fórmulas, todas, y que al final los vaya imprimiendo hasta cumplir el ciclo. El ciclo es un for y ya un end for. Así de sencillo es programar este tipo de métodos numéricos. Es repetitivo para todos. Y para demostrarlo vamos a probarlo. Pero primero veamos el problema a resolver. Dice a continuación: en un tanque con capacidad de 500 galones, contiene inicialmente 200 galones de agua con 100 libras de sal en solución. Se inyecta al tanque agua cuya concentración de sal es de 1 libra sobre galón, a razón de 3 galones sobre minuto. La mezcla debidamente agitada y homogeneizada sale del tanque a razón de 2 galones sobre minuto. Nos piden encontrar la cantidad de sal que habrá en el tanque después de haber iniciado el proceso. Lo importante en estos problemas es saber interpretar la información. Para hacerlo más fácil, aquí tenemos un pequeño diagrama, donde vemos qué es lo que entra, nuestras condiciones y qué es lo que sale. En el problema, nos dan la ecuación diferencial. Esta será con la que trabajemos. Simplemente tenemos que despejar nuestros valores. Entonces, lo primero que hicimos para ver que nuestro programa funcione es hacer los resultados de forma manual. A continuación presentaremos una tabla donde vienen los resultados. La A, B, C y D es igual que K1, K2, K3 y K4 respectivamente. Por el método de Euler modificado, el de Runge Q2, Runge Q3 y Runge Q4, obtuvimos los valores que están en negritas. Lo que está aparte es un ejemplo de nuestra primera iteración. Sin embargo, nuestro resultado final es el que está aquí. Para ver los resultados en el programa, vamos a correrlo una vez. Muy bien, entonces entramos aquí al programa y lo corremos. Como ya habíamos mencionado, lo primero que nos hace MATLAB es darnos un menú donde pedimos qué método usar. Vamos a usar el RK3, que fue con el que trabajamos. Nos pide que ingresemos la función. Ya con los datos sustituidos, la función es la siguiente: 3 menos 2 entre 200 más 3 menos 2 por X. Nos pide el valor inicial de X, que es 0, el valor inicial de Y, por lo que es problemas de valores iniciales, y nuestro valor final de X, que es 300. Después nos vuelve a arrojar una opción. ¿Qué dato poseemos? N o H. En nuestro problema obtenemos una H con un valor igual a 30. Damos Enter y el programa nos arroja las iteraciones con nuestros valores de X y Y. El que nos interesa es el último. Este es nuestro resultado final. Podemos comprobar que funciona, por ejemplo, con otro ejemplo. No sé, se me ocurre un RK4 con una función de X menos Y, en 0, 2, 1, y ahora seleccionando la función de N, para que vean la diferencia, un valor de 5, y nos arroja los resultados. Esto nos muestra que el programa está bien hecho y sin importar qué valor metas, N o H, va a correr y va a dar los resultados correctos. Regresando a la presentación, los resultados que tuvimos del programa para Euler modificado RK2, RK3 y RK4 los encontramos a continuación. Obviamente es mucho más fácil mostrar todas las iteraciones, puesto que el programa las arroja inmediatamente. Podemos ver que realmente el resultado varía en decimales. Todos son exactos, sin embargo el más preciso es el RK4. Es importante mencionar que todos los métodos de Runge-Kutta logran la exactitud del procedimiento de la serie de Taylor, pero sin la necesidad de calcular derivadas de orden superior. Y por supuesto, entre mayor sea el orden, o sea, C4, mejor va a ser el resultado, o va a ser más exacto. Pues bueno, eso sería todo. Con esta presentación pudimos observar que resolvimos un problema de aplicación ingenieril, logramos programar logramos hacer un buen código que corre, funciona, te da varias opciones. Cualquier duda con el código o con otros tipos de problemas o sobre las fórmulas, pues compártanlas con nosotros y veremos si las podemos resolver o cómo resolverlas juntos. Muchas gracias por su atención.